Hola gente de YouTube, yo soy Sofía López Incapié, estoy cursando grado décimo en el Colegio Gimnasio Palma Real y hoy vengo a resolver un sencillo ejercicio de ley de senos. Sabemos que la ley del seno se utiliza para la resolución de triángulos, no rectángulos. Por ello, un triángulo cualquiera queda perfectamente determinado si se conocen mínimo 3 de sus 6 elementos, los cuales son 3 ángulos y 3 lados. Por este motivo, es necesario que de los 3 elementos conocidos, al menos uno de ellos sea un lado. También tenemos que saber que el seno de uno de sus ángulos tiene que ser proporcional a la longitud del lado opuesto. Y se utiliza la fórmula que podemos ver abajo del triángulo. Ahora sí, iniciemos con la solución del ejercicio. El ejercicio dice: una persona observa un avión y un barco desde la cúpula de un faro, tal como muestra la figura. ¿Cuál es la distancia que hay del barco al avión y del barco al observador? Lo primero que debemos hacer es analizar los datos que nos dieron, los cuales son: el lado B mide 1200, el lado F no lo tenemos y el lado A tampoco. Entonces, vamos a analizar ahora los ángulos. Tenemos el ángulo F y el ángulo B, pero nos hace falta el ángulo A. ¿Cómo hacemos para hallar el ángulo A? Sabemos que la sumatoria de todos los ángulos de un triángulo es igual a 180. Entonces, vamos a sumar el ángulo F más el ángulo B, lo cual nos va a dar 145 grados y lo vamos a restar con 180. Entonces, 180 menos 145 es igual a 35 grados. Ya tenemos el valor del ángulo A. A continuación vamos a hallar el lado F, el cual es muy fácil de hallarlo ya que es igualando términos, con el término que aparece en la parte superior a la derecha. Ahora el término, pues vamos a reemplazar los valores, que quedaría 1200 metros sobre seno de 105 igual a F sobre seno de 40. Luego de esto vamos a buscar el valor de F. Entonces la ecuación de F terminaría siendo 1200 por seno de 40 sobre seno de 105. Después de haber multiplicado 1200 por seno de 40 y dividir el resultado de esto entre seno de 105, el valor de F va a ser igual a 798,55 metros. O sea que ya hallamos el lado F. Bueno, ya en este instante podemos evidenciar que nada más nos hace falta hallar un dato, que es el lado A. Para hallar el lado A necesitamos que igualar términos y utilizar el término que está en la parte derecha. Ahora vamos a reemplazar según los datos que tenemos. Entonces, B lo reemplazamos por 1200 y seno de beta lo reemplazamos por seno de 105 igual a A, porque A es el valor que aún no hemos conseguido, y C sobre seno de 35. Después de esto vamos a despejar A y tendríamos que multiplicar 1200 por seno de 35 sobre seno de 105. Y así hallaríamos el valor de A, el cual es 712,57 metros. Y ya nos podemos dar cuenta cuál es la distancia que hay del barco al avión y del barco al observador. Y aquí podemos ver las respuestas. La distancia que hay del barco al avión es igual a 798,55 metros y la distancia que hay entre el barco y el observador es igual a 712,57 metros. Gracias por tu atención. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. No olvides dejar un comentario.